Hola, muy buenas a todos. Gracias, Inma, gracias, Silvia, por dejarme la presentación en tiempo. Y nada, bueno, pues voy a comentaros un poco voy a hacer la continuación de la presentación que hizo ayer mi compañera Lucía, la jefa del área de estrategias marinas de nuestra subdirección general, la Subdirección General de Protección del Mar, que a su vez luego esta charla, este espacio se va a ver complementado con el espacio que va a tener mi compañera Marta Martínez Gil sobre basuras marinas. Voy a compartir, a ver si me deja y no hay problema. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale. Si puedes ponerla Sí. en grande. A ver, que tengo aquí una... Ahí, se ve grande ahora, ¿no? Genial. Vale, bueno, también comentar que sintiéndolo mucho, porque la verdad me interesaría mucho estar aquí y como ha comentado algún compañero anteriormente, no me puedo quedar a la discusión posterior. Me da especial rabia porque en este momento que estamos saturadísimos de reuniones, para que Lucía me comentara ayer, oye, de verdad me ha parecido súper interesante la reunión que tuvimos ayer. Pero es que no me es imposible, estamos ahora con cierre de muchas cosas y sintiéndolo mucho no me voy a poder quedar. Pero bueno, empiezo para no quitarme a mí mismo tiempo de intervención. Empezamos haciendo un repaso de cómo ha sido el proceso, o cómo está siendo, mejor dicho, el proceso de elaboración del programa de medidas del segundo ciclo de estrategias marinas. Bien, para volver a ponernos un poco en situación. Como se comentó ayer, las estrategias marinas, el ciclo de 6 años, el ciclo sexenal, dispone de 5 fases que se van sucediendo cada 6 años. En el caso del segundo ciclo, que tiene lugar entre el año 2018 y el 2024, ya se han finalizado las 4 primeras fases. Las 3 primeras se publicaron y se reportaron a la Comisión Europea en un mismo bloque, que son la de la evaluación inicial del estado ambiental, de las presiones y de las actividades humanas en el medio marino, la definición de lo que es el buen estado ambiental y los objetivos ambientales. Y luego la cuarta, que finalizó entre finales del año 2020 y posteriormente con el reporte a la Comisión Europea a principios del año 2021, de los programas de seguimiento del medio marino. Y ahora estamos de lleno, desde hace ya pues un año aproximadamente, en la elaboración del programa de medidas de estrategias marinas, en el cual lo hemos dividido en 12 pasos, que son todos los pasos que vamos a ver aquí. No nos vamos a detener porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, decir que ahora mismo estamos de lleno en los pasos del 3 al 7, que serían el análisis del impacto de las medidas del primer ciclo, es decir, coger las medidas que se establecieron en el programa de medidas de estrategias marinas del primer ciclo y ver cómo ha influido, cómo ha respondido a los objetivos ambientales y a la mejora del buen estado ambiental, la identificación de lagunas existentes para la consecución de los objetivos ambientales y el buen estado ambiental de este programa de medidas del primer ciclo y cómo lo podemos mejorar en el segundo ciclo, la identificación de una serie de líneas prioritarias y de posibles medidas que hemos discutido, como veremos ahora, con sectores y básicamente con las autoridades responsables, y bueno, una fase que es continua, que es la tramitación de la evaluación ambiental estratégica, que es un proceso que estamos llevando en paralelo desde abril. En cuanto a la colaboración de otras administraciones y la participación de otros sectores, decir que la elaboración del programa de medidas, al final nosotros somos un equipo pequeño, tanto la subdirección y especialmente el área de estrategias marinas, con lo cual nos tenemos que apoyar mucho en lo que se hace y que tenga repercusión a nivel de estrategias marinas, lo que se hace desde otras direcciones generales del propio ministerio y lo que se hace desde otros ministerios, en definitiva desde otras unidades de la Administración General del Estado, como veremos a continuación, y como pueden ser el IEO, el CSIC, la propia Secretaría General de Pesca. Y bueno, ahora veremos qué tipo de entidades participan, ¿no? Entonces, en cuanto a la colaboración y la participación en este proceso de elaboración del programa de medidas,
comenzamos en diciembre de 2020 con una consulta a las autoridades responsables de las medidas del programa de medidas del primer ciclo, para ver el estado en el que se encontraban, el estado de aplicación en el que se encontraban las medidas del programa de medidas del primer ciclo, para que también se propusieran nuevas medidas que ayudasen a cumplir con los objetivos ambientales y a mejorar el buen estado ambiental, nuevas medidas que incorporar en este programa de medidas del segundo ciclo en el que estamos elaborando ahora. Estas autoridades responsables, pues como decía, abarcan al Instituto Español de Oceanografía, al CSIC, a la Secretaría General de Pesca, al CEDEX, también a Marina Mercante, Puertos del Estado, por supuesto a todas las comunidades autónomas que también son responsables de algunas medidas, a las 10 comunidades autónomas litorales. Y se les consultó precisamente sobre cómo habían ido evolucionando las medidas del primer ciclo para desarrollar medidas en el segundo ciclo. En febrero de 2021 celebramos los comités de seguimiento de estrategias marinas, en el cual de nuevo se vieron involucradas las comunidades autónomas. Esto es una herramienta de consulta y de participación básicamente de las comunidades autónomas y de otros organismos de la AGE, de la Administración General del Estado, para ver la evolución de las estrategias marinas, y aquí hablamos especialmente tanto de los programas de seguimiento que acababan de ser publicados como de los programas de medidas que estábamos comenzando a elaborar en ese momento. En abril de 2021, como decía, comenzó la evaluación ambiental estratégica, que según la Ley 21/2013 están obligados a los planes, programas y estrategias y políticas, están obligados a poner en marcha, tanto si tienen un impacto positivo como negativo en el medio ambiente, y nosotros, bueno, este es el programa de medidas es un claro ejemplo de ello. Entre abril y junio de 2021 nos reunimos con todas esas autoridades responsables de las medidas que he mencionado anteriormente, a las cuales les pedimos información. Pues ya tuvimos reuniones y hablamos medida a medida de cómo se podían mejorar las medidas del primer ciclo y qué medidas nuevas podíamos proponer para este segundo ciclo. En octubre tuvimos un seminario, a finales de octubre, un seminario en el CNEAM, principalmente con sectores de ONGs conservacionistas, el sector pesquero, estuvieron representantes de organizaciones de productores, de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, también gente de apoyo a nivel técnico, por ejemplo, representantes del Instituto Español de Oceanografía, y también debatimos cómo se podía mejorar la propuesta actualmente existente de medidas para el segundo ciclo. Y finalmente, en cuanto a la colaboración y participación entre agentes, pues mantuvimos las últimas 2 semanas reuniones con las autoridades competentes, es decir, nuestros homólogos de los países con los que compartimos subregión. Es decir, en este caso serían con Portugal en el caso de la subregión macaronésica, Portugal y Francia en el caso de la subregión Costas Ibéricas y Golfo de Vizcaya, y con Italia y Francia en el caso del Mediterráneo occidental. Y en cuanto a la participación pública, el siguiente paso que se pone en marcha una vez publiquemos el borrador del programa de medidas, pues será la consulta pública, que tendrá una duración de 3 meses entre marzo del 22 y junio del 22. Estas fechas están por concretar, pero más o menos será en torno a esa época. Y ahora, bueno, vamos a exponer brevemente las medidas que de momento se han propuesto para este segundo ciclo de estrategias marinas, las que sean más importantes y las que tengan mayor relevancia en lo que se refiere al sector pesquero. En primer lugar, aclarar que la Comisión Europea establece una categorización de medidas, las divide entre medidas existentes y medidas nuevas. Es una forma de clasificar un poco extraña y que a nosotros nos está creando un quebradero de cabeza. Simplemente digo esto porque cuando hablo de medidas nuevas, hablo de medidas nuevas que se aprobaron, que se pusieron en marcha para el primer ciclo, pero también hablo de medidas nuevas para las medidas que vamos a proponer a partir de este segundo ciclo, ¿no? Entonces, en el programa del primer ciclo se propusieron 97 medidas nuevas, cada una atribuida a una autoridad responsable, pues en algunos casos la Dirección General de la Costa y del Mar, es decir, nosotros, en otros casos las comunidades autónomas, Secretaría General de Pesca, etcétera.
Y luego para este segundo ciclo mantenemos algunas de estas medidas nuevas, bien sea porque se trata de medidas continuas, porque son medidas que no se han completado en el primer ciclo, y se proponen nuevas medidas adicionales. Bien, esto es brevemente pues, cómo clasificamos las medidas por temática. Se corresponde la clasificación básicamente a los 11 descriptores del medio marino de estrategias, aunque algunas medidas aglutinan varios descriptores, como por ejemplo el caso de la temática de biodiversidad, que aglutina los descriptores biodiversidad, redes tróficas y hábitats bentónicos, y algunas temáticas que son más transversales, como puede ser el caso de los espacios, medidas relacionadas con espacios marinos protegidos y medidas horizontales. Bien, vamos a ir temática a temática. Aquí tenemos una serie de medidas del primer ciclo que se mantienen. No me voy a detener medida a medida, porque si no, no nos daría tiempo a seguir con el resto de ponentes. Pero esta presentación, por supuesto que os la facilitaremos. Y pues destacar que hay varias medidas del primer ciclo que se mantienen relacionadas con la prevención o la lucha contra las capturas accidentales, como por ejemplo la redacción de una estrategia para la reducción de captura accidental que se ha preparado desde la Dirección General de Biodiversidad, que en breve esperemos que en breve sea publicada. O el análisis de riesgo de captura accidental de tortugas, cetáceos y aves marinas que está elaborando por encargo de esta Dirección General el Instituto Español de Oceanografía. También una serie de medidas dependientes en este caso de lo que se haga desde la Secretaría General de Pesca, como es el caso de la modificación del Real Decreto 347 de 2011, que está trayendo cola y que nos consta que ha tenido muchas alegaciones por parte de autoridades responsables y comunidades autónomas principalmente, y la mejora del seguimiento de las pesquerías artesanales, que va a recoger todo lo que se va a poner en marcha por parte de las comunidades autónomas principalmente, y que dependerá enormemente de lo que se recoja en el reglamento de control que está pendiente de aprobarse por la Unión Europea. En cuanto a las medidas nuevas a proponer del segundo ciclo, se han propuesto unas cuantas medidas de biodiversidad, y lo que más nos puede afectar, por ejemplo, medidas relacionadas con la protección de los fondos marinos, como por ejemplo la elaboración de unas directrices de gestión que permitan posteriormente desarrollar normativa tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. La regulación de fondeos sobre praderas de fanerógamas y otros hábitats sensibles. Se plantea la posibilidad de limitar e incluso prohibir el fondeo en algunos fondos marinos, como es el caso de la Posidonia oceánica, como se ha hecho ya en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Islas Baleares. También medidas que hacen referencia a la mejora de la representación de ciertas especies en el catálogo español de especies amenazadas, como por ejemplo el caso de los elasmobranquios o algunas especies de invertebrados que están claramente infrarrepresentadas. El proyecto Z-Ambition, del que hablaré más adelante brevemente. Estudios para la capacidad, para limitar o regular de alguna manera la capacidad de carga de las actividades de observación de cetáceos. Otra medida relacionada con la protección de fondos marinos, la instalación de fondeaderos ecológicos, tanto en áreas marinas protegidas como fuera de ellas. También tenemos medidas de espacios marinos protegidos, la continuación de medidas del primer ciclo, la gestión y el seguimiento de reservas marinas, estudiar la posibilidad de ampliar esta red de reservas marinas en el próximo ciclo, y medidas nuevas como por ejemplo la propuesta de una declaración de una zona marítima especialmente sensible internacional en el Mediterráneo occidental, en una zona compartida entre Francia, Italia y España. Estas son las medidas de especies comerciales estrictamente, es decir, para el descriptor 3, que son medidas que llevan a cabo la SGP, la Secretaría General de Pesca, en su mayoría, y que están muy vinculadas al cumplimiento de la política pesquera común, y que por lo tanto aquí la influencia que podemos tener nosotros es limitada, ya que, como podemos ver, nos referimos a las paralizaciones definitivas, el cese temporal de la actividad, al cumplimiento de la política de descartes, es decir, temas vinculados con el cumplimiento de la política pesquera común.
Medidas nuevas a proponer en el segundo ciclo en cuanto a la temática de contaminación. Incluimos una serie de medidas destinadas a la mejora de la calidad de aguas en puertos que vamos a llevar a cabo, o que va a impulsar, mejor dicho, puertos del Estado, en ocasiones por iniciativas que han surgido de nuestra dirección general. Medidas relacionadas con la reducción del ruido submarino, como por ejemplo el ruido producido por embarcaciones mediante la transición a motores eléctricos, la regulación de la velocidad de navegación, especialmente en zonas con presencia de cetáceos, un proyecto piloto en la ría de Vigo para conocer la afección por el ruido. También medidas relacionadas con la prevención y la lucha contra especies alóctonas invasoras, destacando, por ejemplo, el paquete de medidas que se va a poner en marcha para el seguimiento y la lucha contra la Rubulopteris, con la creación de un grupo de trabajo y la elaboración de una estrategia de control de esta especie. También se incluyen medidas horizontales, como puede ser los programas de formación o de sensibilización dirigidos a usuarios del medio marino, entre los cuales se encuentran a pescadores, o, como dice la medida H12, esto es una medida del primer ciclo, pero que tenemos pendiente de poner en marcha, la elaboración de un módulo para la obtención de los cursos oficiales del patrón del barco del sector recreativo y pesquero, de un módulo relacionado con pues, la información el conocimiento de las especies y de los hábitats que hay en el medio marino, y también de la protección de cetáceos, tortugas, aves y de las morbranquios más sensibles, más vulnerables. Y por último, una serie de medidas nuevas a proponer en el segundo ciclo, como es el caso de Infomar, un sistema de información sobre el medio marino que está con cartografía online pública para todo el mundo, que está siendo trabajada por el CEDEX y al que ya se puede acceder. Refuerzo de la vigilancia en el medio marino, con el refuerzo por parte de la Dirección General de Biodiversidad del personal en el terreno, en los espacios marinos protegidos, tanto agentes ambientales como a través de un contrato con una empresa de servicios. Y la mejora del conocimiento de los efectos del cambio climático y también, que no lo veo por aquí, pero bueno, que está también la H33, que es la del estudio por parte de varios organismos de investigación, como es el IEO, el CEDEX y el CSIC, de los impactos acumulados en el medio marino, como puede ser la abrasión, la contaminación o las basuras marinas, cómo puede causar a veces esta acumulación de impactos un efecto sinérgico en detrimento de las especies y de los hábitats y de los ecosistemas. Y por último, brevemente, comentar, ya que me estoy saliendo de tiempo, si me tenéis que cortar me lo decís, Inma, lo siento. El proyecto Z-Ambition, que esto es un proyecto que mencionábamos en una de las diapositivas, es un proyecto que se ha impulsado por esta dirección general, por la Subdirección General de Protección del Mar, en el que estamos trabajando ya desde marzo, organismos científicos, universidades y autoridades competentes para las estrategias marinas de 3 países, de Francia, Portugal y España, es decir, de los países que tienen aguas en la subregión de costas ibéricas y el Golfo de Vizcaya, y con el que se pretende básicamente detectar cuáles son las principales causas, cuáles son las principales artes pesqueras, las principales zonas y los principales momentos a lo largo del año en los que se producen las capturas accidentales, y también mejorar el conocimiento existente sobre las capturas de cetáceos, es decir, para que se desarrollen medidas de lucha contra el bycatch, es fundamental conocer la abundancia, la distribución y las características demográficas también de las poblaciones de cetáceos. Y con base en todo esto, desarrollar o testar una serie de medidas, tanto medidas técnicas como puede ser el uso de pingers o el uso de dispositivos de exclusión en las redes de arrastre, y también medidas de gestión espaciotemporal para prevenir y para evitar en la medida de lo posible las capturas accidentales en esta subregión.
Y nada, como digo, que el proyecto está, bueno, empezó este año y, bueno, todavía no hemos empezado con las fases que podrían ser a lo mejor más de interés o estamos en una fase muy preliminar de estos paquetes de trabajo, que son el paquete de trabajo 3 y el 4. El 4 es en el que se van a proponer una serie de medidas coordinadas, como decía, los pingers, los dispositivos de exclusión y las medidas de gestión espacio-temporal. Y nada, decir que tenemos pensado, tenemos ya planificado una serie de reuniones con el sector pesquero para dar más información y para recibir vuestras impresiones y vuestras ideas de cara a cómo podemos evitar en esta zona las capturas accidentales y cómo podemos luchar contra este problema, y que os iremos informando a lo largo de este año a través pues, de cofradías, de federaciones y demás, de cuándo se irán realizando estas jornadas y bueno, esperemos vernos allí.